Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:33, 7:33 en las Islas Canarias... ...y comenzamos nuestra tertulia de hoy... Hoy con don Julián Victoria. ¿Qué tal está usted? Don Luis, hoy estoy más radical que ayer, pero un poco menos que mañana. Pues yo le comentaba a don Mario Noya que hoy estoy más optimista que ayer, pero menos que mañana. Me estoy sorprendiendo a mí mismo. Se me vienen a la cabeza músicas maravillosas que me encantan, pero que hacía años que no se me venían a la cabeza. Por ejemplo, hacía muchísimo tiempo que no se me venía a la cabeza el himno a la alegría de Beethoven, y ahora es que me está martilleando totalmente. Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? ¿Cómo está usted, señor? Bueno, don Mario Noya entrevistó hace unos días, lo publicó en su canal de YouTube y en su Buy Me a Coffee, ¿no? Sí. En la cafetera de Mario Noya, a una periodista española que resulta que es mi madre, la primera mujer que entró en plantilla en el diario ABC hace muchísimo tiempo, y le ha hecho una entrevista deliciosa a mi madre, a Marichari González Vegas. Yo creo que me va a odiar su hermana, don Luis. Marta, ¿por qué? Sí. Porque, claro, ha generado mucho impacto la entrevista, y me llamó su santa madre el otro día y me dijo: oye, no sabía yo que tenías tanta pegada. Digo, Marichari, por favor. Y dice... Estamos hablando de cosas serias. Claro, y digo, pues ya lo que toca es ponerse con las memorias. Y está con ellas, pero está su hermana es la que tipea. Su madre dicta y la hermana es la que tipea. Así que no sé yo si la próxima vez voy a ser igual de bien recibido en el hogar No te familiar. lo perdonaré jamás, no ya. Fue muy agradable. Y en estos tiempos recios, pues mucha gente ha agradecido el talante de su madre, que no lo ha tenido precisamente fácil en la vida. Y lo último que le escuchas es una queja o una dejación de responsabilidades. Así que por ahí muy bien. Y sobre todo, cuando ves los ejemplos que te ponen hoy en día de mujer empoderada, dices, pero empoderado lo que había antes, ¿de ¿no? qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, no? Así que, nada, muchas gracias, Marichari, por haberme recibido también. Muchas gracias a usted, don Luis. Y nada, seguiremos aquí, al pie del cañón. Ya entiendo de dónde le viene también el optimismo, ¿no? Sí, supongo. Sí, yo creo que sí, que es que ahí hay una mezcla de genes chulapos y canarios, que ha dado como consecuencia, como fruto, a don Luis del Pino, que creo que ha sido un acierto, la verdad. De la parte canaria me viene lo tranquilo. Sí, por eso. El aguante en las mejores condiciones. Sí. Muy bien, muy bien. En fin, ya sabe usted, eso en la entrevista no sale cómo se sacó el carnet de conducir. ¿No? Ella se lo sacó en Las Palmas. Era si no la primera, una de las primeras mujeres que se examinaba del carnet de conducir en Las Palmas. ¿En qué año, don Luis? Yo qué sé, 1960, 50 y muchos, no sé. O sea, que podían conducir. Diríamos Sí, que las sí, mujeres sí. podían conducir. Franco las dejaba conducir, sí. bien. Cosa que no pueden hacer en algunos países árabes hoy. Bueno, y entonces figúrese lo tranquilos que somos en los canarios, o en mi caso medio canarios, que en el examen del carnet de conducir mi madre se metió con el coche en el escaparate de una zapatería y la aprobaron. Bueno, ay, esa España de antes. Cierto, hay una cuestión interesante, si me ha dejado Luis apuntar, con esto de romper esquemas mentales, que acaba de comentar nuestro amigo Victoria. Ese apellido tiene que molar un montón, que te llamen Victoria, ¿no? Es digno de orgullo, sí. Yo conocí a un Carlos Odio, que era familiar, era descendiente de creo que el último presidente de la Cuba Democrática. Le dije, chico, hay que se llamaba Carlos civil. Odio. Sí, Odio de apellido, y el tipo era súper afable.
Bueno, es un sentimiento Bueno, respetable. Dice, entonces el tío fue al registro civil y dice, me vengo a cambiar el nombre, ¿cómo se llama usted? Dice, Carlos Odio. Dice, claro, normal que se lo quiera cambiar. ¿Y cómo quiere llamarse? Enrique Odio. Pues, ¿sabe una cosa que me llama mucho la atención? Que su madre, y no solo conmigo, en otra entrevista, definiera a su padre como un militar muy moderno, como su padre también le incitó a buscar un trabajo, y significativamente su abuela, don Luis, la madre de Marichari, era la que decía, no, quédate en casa, y la madre había estado en la institución libre de enseñanza. Pero por otro lado, la familia de Marichari es profundamente católica, que también se nos ha enseñado a creer que la institución libre de enseñanza eran todos una banda de herejes y de descreídos que venían a enterrar a Dios. Fijaos la de cosas, ¿no?, que te puedes llevar al coleto entrevistando a una persona y confrontándolo, ya digo, de nuevo con lo que has leído, ¿no? O la manera en que se produjo el asesinato, el vil asesinato en el Madrid del Frente Popular de su abuelo, don Luis, ¿no? Y esa frase estremecedora que le dicen a su madre, a la madre de doña Marichari, ¿no?, cuando va a una checa a ver qué ha pasado con su marido. ¿Tiene usted, le quedan hijos? No vaya a esa otra checa porque entonces los van a... Fijaos, o sea, este tipo de cuestiones también hay que esa es una advertencia de unos de los que están sembrando el terror en Madrid, y a la vez ese mismo es el que dice, señora, no vaya. A mi madre pues no le gusta recordar muchos detalles, pero yo sí recuerdo haber oído a mi abuela contar cómo durante la guerra, después de que asesinaran a su marido, al que asesinaron 15 días antes de que naciera mi madre, o sea, mi madre es hija póstuma, lo asesinaron los del Frente Popular, lo aclaro porque aquí parece que como mi abuela tuvo para sacar adelante a su familia que hasta robar. Claro. O sea, claro, imagínese, yo me acuerdo las escenas que absoluta. contaba mi abuela. Logró meterse en un cuartel que la contrataran allí para la secretaría, y entonces pues lo que hacían era, cuando iba el soldado con el saco patatas para trasladarlo de un almacén a otro, pues hacían un corte, todos puestos de acuerdo, entonces las patatas se iban cayendo por el camino y entonces pues las cogías y te las tenías para llevar a casa. Recuerdo como mi abuela me contaba una escena pasando por la Puerta del Sol, donde ella se había hecho con unas acelgas, y un hombre muy bien vestido se le hincó de rodillas. Por favor, señora, ¿dónde ha encontrado usted esas acelgas? Tal. Me acuerdo como mi abuela contaba como la gente lamía las paredes, la cal de las paredes, para poder tener algo de calcio que llevarse. Se pasó tremendamente mal. Tremendamente mal. Sí. Además lo tenías todo, pues imaginaos en una ciudad, en esas circunstancias, no hay que comer. Y tengo por ahí el diario que dejó mi abuela escrito. Bueno, el diario, la memoria que dejó mi abuela escrita. He estado a veces tentado de transcribirla, incluso con las faltas de ortografía que alguna tenía mi abuela, tal cual, donde ella cuenta cómo mataron a su marido y quién mató a su marido, ¿no? Como pues un tío de los del gobierno del Frente Popular, al que su marido no había querido sobornar lo suficiente, pues es el que al final hace que le maten y tal, por ser joyero y por ser católico, ¿no? Pero bueno, todo esto son historias que a mi madre no le gusta que se recuerden. No, pero vamos a ver, viene bien recordar, porque resulta que aún hoy en día, te exigen a ti que vayas pidiendo perdón por las aceras si no comulgas con el relato repugnante e infame que hacen ellos sobre de dónde viene la democracia y por qué estamos aquí y a quién hay que agradecer el qué. Y hay un montón de cosas que parecen increíbles, que sucedieron y que hay que creerlas. Y yo recuerdo hay un libro de Vizcaíno Casas que se llamaba Los rojos no usaban sombrero. Bueno, pues es que hay que decir que en España, en la España de la barbarie, que gente como Marichari
prefiere dejar atrás y para que no vuelvan eso a echar 7 llaves sobre esa España que llegó a entrematarse, la apariencia física te podía costar literalmente la vida. Un saludo, un decir adiós, porque estabas mencionando a Dios, este tipo de cosas. Es que han pasado. Lo digo para que... bueno, eso, y poner a los católicos a la defensiva cuando hubo una operación de exterminio de los católicos. Eso que estás Todos diciendo, los Mario, religiosos. me acuerda que algo que siempre me sorprendía de mi padre, que en paz descanse, es que siempre que le preguntaba a papá cuál es la diferencia entre izquierda y derecha, siempre me respondía algo diferente, lo cual era constructivo porque todos los días me salía con un argumento distinto. Y entonces me acabo de acordar, por lo que acabas de decir de los rojos no llevan sombrero y por el, a lo mejor por saludarte o por cómo lo decías te podían matar. Yo una vez le pregunté a mi padre, papá, ¿cuál es la diferencia entre izquierda y derecha? Y me dijo, hijo, en el caminado se nota la derecha. Mira. Ahí Pues aprovechando que dice usted izquierda-derecha, les dejo un enigma que en realidad es un enigma trampa. Pero es un enigma trampa que hace pensar para ver dónde está la trampa. ¿Por qué, si se ponen ustedes delante de un espejo, el espejo invierte la derecha y la izquierda, pero no el arriba y abajo? Ahí lo dejo. No me haga eso que yo bloqueo. Dejo ya de hablar de cualquier tema. Esto es como los calvos hasta dónde se lavan la cara, ¿no? O por qué los kamikazes japoneses llevaban casco, ¿no? No, esto es de loco ya. En fin, por cierto, hay un libro muy bueno que publicó La Esfera de los Libros en su día sobre los kamikazes japoneses, donde se muestra la realidad, ¿no? Tenemos la imagen de unos fanáticos japoneses que se apuntaban ahí a morir atacando barcos americanos. La realidad era mucho más prosaica. La mayoría de los kamikazes se apuntaban con harto dolor de su corazón por dejar a sus familias tiradas y sin ninguna gana de morir, pero por la presión social. Porque, claro, si no te apuntabas es que eras un cobarde, ¿no? Es que conviene a veces conviene hacer descender la historia y también como encarnarla. ¿Por qué? Porque si no, la disonancia entre lo que tú vives y lo que lees puede llegar a ser peligrosa. Si tú te crees que las cosas pasaban antes de una manera y que la gente era de una manera y que actuaba de una manera y tú dices, ¿y yo qué voy a hacer? Cuidado. La guerra civil de nuevo se nos dijo que era una lucha. Vamos a ir al de dos mitologías, ¿no? Dos mitologías, ¿no? La España que quería convertirse en la nueva Rusia y la España que quería convertirse en la nueva Roma. Perfecto. En el medio había un montón de gente que no tenía la menor idea de 1000 cosas, que estaban a la estricta supervivencia, porque en aquel entonces en España había zonas en un estado de subdesarrollo feroz, y otros que lo último que querían era dirimir este tipo de cuestiones metafísicas matando a su hermano, literalmente. Entonces hubo un montón de gente. Hay un libro estremecedor, Desertores, de Pedro Corral, donde se cuenta lo que hizo infinidad de gente para no ir al frente. Y mucha gente dirá, qué cobardes. Es que hubo gente que se mutiló, se llegó a mutilar. No sé qué concepto de cobardía emplear ahí a la hora de valorar lo que hizo alguien en ese tipo de situaciones, ¿no? O a mí hay veces que me ha provocado estupor y en otras ocasiones sentimientos algo peores, la manera en que se ha tratado, por ejemplo, el drama de los Machado en España. En España, tú puedes no haber leído nunca poesía y saber que el bueno es Antonio Machado y el malo es Manuel Machado. Y todo el mundo sabe el final estremecedor que tuvo Antonio Machado con su madre, y nadie sabe nada si murió siquiera Manuel Machado, porque nunca se habla del apestado que era franquista. Pero por el amor de Dios. O sea, que alguien pare un momento y se salga ahí de los libros y que intente entrar en esa indescriptible tragedia familiar. Estos últimos días lo estamos viendo también con los Lorca. Eso es, que se refugia en casa La de manera falangistas en cuando que lo se están tiene de persiguiendo. hablar de los Lorca. Y por cierto, que la gente averigüe
cómo fue la situación personal de la familia del tipo que delató a Lorca. Lo que llevaron encima a esa gente, que algunas fueron famosas, fueron actrices famosas. Hay muchas veces que se pasa por encima de este tipo de cosas y eso explica que suba al poder y que tome preeminencia escoria como Pablo Iglesias y Irene Montero. Así es. Absoluta escoria como esta gente. Manuel Machado, autor de esa poesía que dice: tu calle ya no es tu calle, que es una calle cualquiera, camino de cualquier parte. Qué bonito. Manuel Machado era muy... Que incluso, muy... incluso Luis, podemos extrapolarlo a lo poeta. que está pasando en España, ¿no? Que tu calle empieza a dejar de ser tu calle, ¿no? Pues Esto de la inmigración masiva ilegal, ¿no? tiene usted razón, efectivamente. Tu calle ya no es tu Ya no calle, es que tu es una calle tu cualquiera. tienda ya no es tu tienda, ahora es una carnicería halal. Tu ultramarinos ahora es un chino, sí. Porque, de hecho... De todas formas, lo que ha comentado antes don Mario, pues de la gente esa que no quería ir al frente, incluso se automutilaban para no ir al frente, pero luego están todos esos que fueron al frente sin tener ninguna gana de ir al frente, simplemente porque les tocó en un bando o en el otro, según por dónde estaba el frente en esos momentos. Y hubo gente que en el bando nacional y en el bando frente populista, pues los movilizaron porque vivían allí. Y yo una vez rebuscando en los papeles de mi padre, que le dediqué una editorial al tema hace muchísimo tiempo, me encontré con una historia estremecedora de un chaval canario al que le mandan al frente con el Ejército Nacional. Y entonces resulta que en uno de los últimos meses de la guerra él estaba en Jaca y entonces muere de pulmonía. Y entonces era un expediente en el que su padre, el padre de este muerto, que era un chico al que le importaba un bledo todo, al que le mandaron al frente, bueno, pues murió de pulmonía. Bueno, pues el padre, que tenía 70 y pico años, había muerto su único hijo en la guerra, y entonces pedía, por favor, una pensión, porque no tenía ningún ingreso, porque ya su hijo había muerto. Y como había muerto de pulmonía y no de un balazo, le denegaron la pensión. Y entonces mi padre, ignoro por qué, tenía ese expediente entre sus papeles de, supongo que porque sería alguien que le conociera o a través de algún otro conocido que se lo mandaran a ver si podía hacer algo. No sé cómo acabaría la historia, pero claro, todos esos dramas, pues de la mayoría de la gente que le importaba un soberano bledo la guerra en sí, Por ¿no? cierto, y luego no conviene también tener presente los actos de absoluto heroísmo de gente que consideraba que efectivamente en su país se estaba librando una guerra entre el bien y el mal y dijo, y yo lo doy todo y todo es la vida por defender el bien. Hay actos absolutos, hoy hay actos que no se pueden, puedes ir preso, la defensa del Alcázar. Y de nuevo, que ahora excluyo la ideología, estoy hablando del factor humano que hay ahí. Sí, y hubo o sea, yo gente creo que en el Madrid del no pasarán se jugó la vida para salvar enemigos. Por ejemplo, Marcial Lafuente Estefanía, que era un anarquista, que decía a los criminales, pero sabandija, a los criminales de su bando, ¿pero qué hacéis? Y él intentó salvar y salvó a gente de derechas. Pedro Corral ha escrito páginas estremecedoras sobre esto. Y, de nuevo, también quiero citar el caso de Ramón Sigé, una de las mejores poesías de la historia de las letras españolas es la elegía Ramón Sigé de Miguel Hernández. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigé. Con quien tanto quería. Esa fórmula. ¿no? Con quien tanto quería. Es una Claro, fórmula muy bien preciosa. compartida, claro que sí. Sí, señor. Bueno, yo me tiré el día que murió Horacio Vázquez Real, me tiré todo el día escuchando esa canción. Por él. Por mi gran amigo Horacio Vázquez Real. Ahora mismo, que la gente vaya a Google, Miguel Hernández, Viento del Pueblo, uno de los poetas que más ha tocado la propaganda roja, que alguien mire ahora, que ponga esto, de qué ideología era Ramón Sigé. Ya está. Que lo miren. Para yo no decir nada. Que miren si Ramón Sigé era un semejante en esto a su hermano del alma, Miguel Hernández. Ya digo, es una pena porque de las guerras se pueden sacar cosas muy productivas, fructíferas, de tanto mal puede salir mucho bien. Lo malo es cuando te viene gentuza
como Rodríguez Zapatero, como Pedro Sánchez. Sí. Y Y yo, con respecto a todo eso, pues hay una parte del equidistantismo que me pone de los nervios. Vamos a ver, en la guerra española hubo canallas en ambos bandos. Hubo héroes en ambos bandos. Hubo republicanos o comunistas que se jugaron la vida para salvar a su vecino derechista. Derechistas que se jugaron la vida para salvar a su vecino comunista. Hubo de todo. Ahora, si entramos en el salvajismo, yo lo siento, pero la equidistancia no me sirve en la guerra. Si el bando republicano perdió y si el bando franquista ganó con el apoyo de al menos la mitad de la población, fue porque el bando republicano era infinitamente más salvaje, pero infinitamente, que el bando franquista. Bueno, esto está además... Y por una razón, bueno, por varias razones, pero hay una en particular que se la suele pasar por alto, y es que el bando franquista era el bando católico. Y los católicos, pues hombre, por ejemplo, cosas como violar a mujeres, pues no les gusta, no lo ven con buenos ojos. ¿Por qué, por ejemplo, la división azul española es vista hoy, en Rusia? Pues no con odio, no con aversión, sino al contrario, con respeto y con aprecio. Pues porque resulta que aquellos falangistas católicos que iban allí, pues entre otras cosas lo que no hacían era maltratar a la población civil, todo lo contrario. Y por eso se les recuerda en Rusia a aquellos que iban a combatir contra los rusos, se les recuerda con respeto, porque eran enormemente distintos a lo que podía ser el ejército alemán o el ejército rumano o el ejército... Y no solo. La guerra la gana el bando nacional por una cuestión también de organización y de profesionalización a la hora de encarrar un conflicto. Sí, lo otro era el ejército militar, de Pancho Villa. No, sí. No, pero es que además, no, es que está hecho también por precisamente que buscaba reclutar en un primer momento esa izquierda. Hay un libro también estremecedor de Sergio Campos Cacho y de Petón, que es sobre la primera checa que se abre en Madrid. Antes de la guerra civil, hay una checa en funcionamiento en Madrid. ¿Y qué sucede? Cuando das poder inmoderado a lo peor, a la hez de la sociedad, pues imagínate, a un psicópata le das una metralleta, imagínate los estragos que puede llegar a hacer. Un elemento ahí de control, evidentísimamente, como todo Luis, en los dos bandos hubo actos de estremecedores, atroces y demonios en los dos bandos. Pero aquí sí toca cuantificar y extraer el basic. Esto lo ha dicho, por ejemplo, Stanley Payne en el libro. Le dice, no, evidentemente, aquí hay un momento, además la represión en las retaguardias y en cada una de las zonas está regida por unos principios, y es que no había... no se dejó al albur de cada cual el llevar a cabo la represión en el bando nacional. Fue una cuestión... Había militares y había católicos que tenían una serie de restricciones que eran muy fuertes. Es más, se olvida también, Franco, que mucha gente ha dicho, era un tipo gélido, algunos lo tachaban de cruel, no perdonaba, ojo, porque es que eso afectaba también a su propio bando. Y a Sanjurjo, creo, cuando Sanjurjo da el golpe, intenta... hace la intentona contra la República, le pide que lo defienda y dice Franco, no, se ha merecido usted la pena del que pierde en circunstancias tan excepcionales. Franco era como muy consciente de que dar ese paso era trascendental. Era un all-in. Y ojo, no, te decía, no te metas en algo que va a provocar una catástrofe si no asumes las consecuencias de perder esa apuesta. Entonces, era ese tipo de mentalidad castrense y religiosa con sentido de misión, era lo que les permitía además resistir en circunstancias increíbles, sobreponerse a ese primer momento donde eran, no es que fueran minoritarios, es que de hecho se les dejó alzarse para mejor descabezarlos.
que esto se les olvida también. La gente que vaya a hazaña, no a los relatos que haya hecho Ricardo de la Cierva, que vaya a hazaña a ver qué querían que pasara. Y por cierto, ¿qué bando llamó al exterminio y a la aniquilación de la otra España en el momento previo a? No me vale lo que dijera un tipo en el fragor de la contienda desde una radio. Antes de. ¿Quién dijo esto es una guerra civil y el que gane no va a dejar... Y lo que no consigamos con la democracia lo conseguiremos con las armas, ¿no? Eso en época parlamentaria. Claro, eso pero es. Lo que decías antes, don Luis, de la equidistancia, me ha recordado que no hay nada en la Biblia peor que la equidistancia. Me ha recordado el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16. Hay de los tibios, ¿no? Porque yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, y por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Pero ahora que estamos hablando de exterminio, de cristianismo y de masacres, antes decía que don Luis que venía más radical que ayer, pero un poco menos que mañana, porque vengo absolutamente compungido y consternado con lo que está pasando en Nigeria y en Sudán con los cristianos. No sé si han visto las imágenes, pero están quemando gente viva, están decapitando bebés, están despedazando gente viva con las manos, están haciendo a la gente cavar su propia tumba, echarles cal y quemarlos vivos solo por ser cristianos. Eso sí es un verdadero genocidio, porque los genocidios, recordemos que son exterminios por motivo de raza, etnia o religión, con lo cual si están matando cristianos por ser cristianos es un genocidio. Todavía no he visto a todos los que clamaban por Gaza y por supuesto el sufrimiento que ve en Gaza, no los he visto levantando la voz, quizá porque son cristianos y entonces no importan. No he visto el otro día ponía Martín Tuitero unas fotos de Sudán donde se puede ver las fotos satelitales perfectamente. La sangre de los pueblos. La sangre, los cadáveres de tal. Dice, estas fotos que se ven aquí, que demuestran el genocidio que se está produciendo, dice, en Gaza no hemos visto ninguna. No hemos visto no ninguna. Existen esas fotos. Pero no hemos visto a la Greta Thunberg de turno denunciar esto, ni ir con ayuda humanitaria, ni nada. Estamos viendo que los curas están dando misa en Nigeria con AK-47 colgadas del hombro por si entran a matar a los fieles. O sea, la situación es gravísima. Me alegro que haya un presidente como Donald Trump que ha dicho que esto no lo va a permitir, que no va a permitir el asesinato de cristianos, y le ha dado orden al antiguo Departamento de Defensa, ahora Departamento de Guerra, que mire una intervención en Nigeria. La equidistancia, en situaciones menos extremas de barbarie indecible, como la que estamos viendo en África, es corrosiva para uno mismo. Por eso, y además, es verdad que en horas críticas de terror es muy fácil juzgar y muy difícil estar. Pero precisamente como llegado a ese punto es difícil mantener la compostura y ser un héroe. Yo tengo una amiga admirable que se ha leído todo sobre el nazismo y tal, y se estremece pensando en qué hubiera hecho ella. Ella lee sobre las rosas blancas, ella lee sobre Schindler, ella lee sobre Sanfrid, lo lee todo y lo tiene todo muy claro, qué buenos eran estos, qué malos eran. ¿Y yo qué hubiera hecho? Porque evidentemente si todos hubiéramos sido tan buenos no hubiera habido Shoah, no hubiera habido Segunda Guerra Mundial. Hay que actuar antes de... Porque si una cosa tienen los malos es que por lo general son sinceros. Los que te dicen, no hay nadie más sincero que la ONU, ¿no? Que te dice, pues en ese sentido, su amiga se ha leído el libro de la toma del poder por los nazis de William Sheridan Allen. Muy probablemente. O sea, ya te digo, pues se ha leído es todo. Que es un libro que... La pobre, de verdad, hay que oírle hablar. Es que es un libro que estremece, porque es un libro donde analizaba William Sheridan Allen, lo he comentado algunas veces, el ascenso de los nazis al poder en Alemania desde la perspectiva de un pequeño pueblo, no demasiado pequeño, en la Alemania, llamemos rural, sí. Tal. Y entonces es un libro escrito en dos partes. Primero escribió una versión contando la historia del ascenso a los nazis desde el punto de vista de ese pueblo, fijándose sobre todo en testimonios de víctimas, testimonios de gente que vivió aquello, y también en los periódicos, ¿no? Y posteriormente hizo una segunda versión donde entró a analizar los archivos del partido nazi de la localidad y tal. Y entonces se produce un cambio en William Sheridan Allen, porque al principio todo parece como muy épico, muy electrizante, tal, y luego cuando ya entra a analizar los archivos del partido nazi se da cuenta de cómo en realidad todo fue mucho más suave, mucho más gradual, mucho menos traumático de lo que la prensa establecía. Es decir,
lo más terrible, lo más aterrador, lo que te pone los pelos de punta es ver cómo la toma del poder por los nazis pues fue casi un proceso como que venía dado y donde había así manifestaciones y peleas y tal, pero cómo la gente fue aceptando la barbarie de forma absolutamente natural. Eso es terrible. Mira, hay un libro que se llama Los verdugos voluntarios de Hitler, que provocó una polémica fortísima en Alemania, escrito por Daniel Jonah Goldhagen, y otro que se llama No solo Hitler, creo que este es de Robert Gelatelli. Pero hay un historiador mítico alemán que se llama Joachim Fest, que en su memoria se llamaban Yo no. ¿A qué voy? A que de verdad es muy difícil mantener la compostura, pero hay momentos en que es más difícil aún. Hay que tomar medidas, repito, antes de. Y cuando te viene uno y dice, oye, que viene el lobo, toma medidas, porque el lobo, cuando llega, es tarde siempre. Bueno, pausa publicitaria y nos vamos a hablar con quien nos visita hoy, doña María San Gil. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento de Endolit para un rejuvenecimiento facial sin necesidad de lifting facial y quirófano. Gracias a esta tecnología láser podrás lucir un aspecto mejorado, eliminando ojeras, papada o eliminando la flacidez facial en una sola sesión y sin necesidad de recuperación. Visita a la doctora Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira en Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita médica en el 689 707 317. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Radio Libertad, más cerca de ti. Con Fernando Paz descubriremos cómo el cristianismo ha moldeado la historia occidental y del mundo. A lo largo de 10 sesiones recorreremos desde los orígenes del Antiguo Testamento hasta el siglo XXI, explorando la fe, la vida de Jesús, los primeros cristianos, los concilios, el papado y los momentos decisivos, como las cruzadas, la evangelización de América y el conflicto entre razón y fe. Comienza este mes de octubre. Llama al 916162464 e infórmate o escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Nueve y 6 minutos, 8 y 6 en las Islas Canarias, y se incorpora a esta mesa de tertulia pues alguien, en fin, que no necesita presentación, una resistente, una demócrata, una patriota, sobre todo buena gente. Doña María San Gil, ¿qué tal está usted? Hola, don Luis, buenos días, muy bien, gracias. Bueno, doña María San Gil es codirectora del Congreso de Católicos y Vida Pública, que organiza CEU-CEFAS, ¿no? Bueno, organiza CEU con la CDP, la Asociación Católica de Propagandistas. CEU con la ACDP. Bueno, este año el Congreso, porque además de todo es católica, doña María San Gil. Ya mucha honra. Lo digo todo el rato. Sí, en una época donde casi parece que hay que pedir perdón por ello, ¿no? Pues razón de más. Bueno,
este 27º ya Congreso de Católicos y Vida Pública. Madre mía, 27 ediciones van. Sí, yo el otro día me preguntaba a alguien, ¿y cuál sería el logro del Congreso este año? Digo, pues el logro es que se celebre, porque me parece que algo se mantenga durante 27 años con los diferentes avatares que hemos sufrido y padecido, tiene mucho mérito, y que sea un congreso de católicos en la vida pública todavía creo que es mucho más interesante, y que además todos los años este congreso tenga un punto de interés, sea el foco de reunión de muchos católicos, de muchos movimientos, de gente que nos volvemos a encontrar, recuperamos fuerzas, vemos que tenemos muchos puntos en comunes, son momentos de reflexión, de debate, y creo que solo el hecho de que se celebre ya los días 14, 15 y 16 en Julián Romea, en la Universidad CEU San Pablo, pues tiene su mérito y tiene su forma de poner en valor. Este año el Congreso tiene como lema "Tu esperanza". Donde está el peligro crece también lo que salva. ¿Realmente hay motivos para la esperanza de los católicos? Porque la verdad es que se mira un poco alrededor y se ve cómo en el mundo pues se han abandonado una serie de principios morales propios del catolicismo, pero que abrazamos y estimamos y tratamos de impulsar muchos que no somos católicos, simplemente porque con ellos las sociedades funcionan y son alegres y prósperas y solidarias, y sin ellos las sociedades son una porquería. Estamos viendo cómo se abandonan esos principios, cómo pues hay una cierta confusión también en la propia Iglesia Católica, entendida como conjunto de todos los creyentes, y se mira el mundo y dices, madre mía, qué mal está todo. ¿Hay verdaderamente motivos para la esperanza desde un punto de vista católico? Bueno, usted sabe que lo último que pierde un católico es la esperanza. Es decir, yo creo que la esperanza es lo que nos mantiene con fuerza, con ánimo, y sabemos que al final, las cosas saldrán mejor de lo que están en este momento. La situación es absolutamente adversa, pero nadie dice que temporadas o épocas anteriores fueran mejores. Nosotros nos ha tocado vivir en esta, y en esta es donde tenemos que plantar cara y dar la batalla cultural, la batalla de las ideas, la batalla de esos principios que, como usted explica fenomenal, no hace falta ser católico para defenderlos. Es decir, son los principios y son los valores que han llevado a esta civilización a ser lo que somos. No robarás, no matarás, claro, no mentirás. Que son como el ABC de la convivencia, los más elementales y los más sencillos, que yo creo que nos han hecho y nos hacen ser mejores personas. Y algunos llegan a eso desde la ética y la moral, y otros llegamos desde la fe, y yo creo que eso es lo que hay que defender. Y nos parecía importante que en este año, donde el Papa Francisco habló del año jubilar de la esperanza, poner en el título "Tu esperanza". Además, hacemos una especie de juego que no se ve en la radio, pero sí en los folletos, y es que tanto la tilde como la coma están difuminados, porque se puede entender "tu esperanza", tú, o "tú, Señor, eres la esperanza", o "tu esperanza es", pues la fe. Cada uno lo puede interpretar un poco como quiera, y hacemos una especie como de juego de palabras, pero nos parecía importante recordar a todo el mundo que la esperanza es lo que nos guía, que no es una esperanza ñoña o infantil de vamos a creer que esto es maravilloso, porque no es así, pero que hay que tener esperanza para saber que al final todo esto dará la vuelta y conseguiremos invertir esta pirámide de valores. Entre otras cosas, ¿cómo vivir sin esperanza, no? Es que es terrible. O sea, quien está desesperanzado, quien no piensa que las cosas pueden mejorar, que él puede ayudar con su ejemplo y con sus acciones a mejorar las cosas, pues tiene una vida como más triste, como más... Y más vacía, ¿no? Más vacía, yo creo que sí. Vivimos una vida y hay que intentar que sea lo más plena posible. Entonces es verdad que si no tienes esperanza, no tienes ilusión en el futuro, no crees que las cosas puedan mejorar, no crees que tú puedes aportar algo para que esta sociedad en la que vivimos sea mejor, pues francamente es como un agujero negro. Entonces la esperanza es lo que te permite todas las mañanas pues levantarte con ánimo, con fuerza, con ganas y seguir adelante. Para los que no hayan ido nunca a un congreso de católicos y vida pública, ¿cómo es el congreso? ¿Cómo se desarrolla, doña María? O sea, alguien que no haya ido y se esté planteando ir, ¿qué se va a encontrar allí? Bueno, pues se va a encontrar a mucha gente en la Universidad San Pablo CEU, en la calle Julián Romea. Empezamos el viernes por la tarde. ¿Qué viernes? Este viernes 14 de noviembre. Viernes 14 viernes de noviembre. 14 de noviembre. O sea, la semana que viene. Eso es, viernes 14, sábado 15 y domingo 16. Se hace una inauguración, luego tenemos un primer ponente que me parece un tipo de gran altura, que es Kevin Roberts, que es el presidente de la Fundación Heritage. Yo tampoco sabía muy bien quién era,
pero es la fundación conservadora más importante que existe en este momento, están en Washington, y bueno, Trump, que no es todo lo tonto que muchos creemos, ha cogido muchas cosas y muchos documentos y muchos informes que ha hecho la Fundación Heritage. Me parece un tipo interesantísimo que tiene mucho que decir. La víspera presenta un libro donde él habla de los pilares fundamentales como son la vida, la familia, y creo bueno que es muy importante y que es un tipo que presentará el Congreso y que será interesante. Luego hay mesas redondas, al día siguiente tenemos más conferencias y termina el domingo, por no contar todos los ponentes, con alguien que también creo que puede aportar mucho en clave de esperanza, que es Laurent Saleh. Este chico es un defensor de los derechos humanos venezolano, fue premio Sájarov en el año 2017, estuvo 4 años encerrado en la cárcel de Caracas, el Helicoide, el mayor centro de tortura de Iberoamérica. Pues 4 años se encerraba ahí y sin embargo tiene un testimonio de esperanza, de fortaleza, de aguante. A mí me parece impresionante, es un chico jovencísimo y es quien clausurará el Congreso. Entonces, quien venga al Congreso puede venir a las distintas ponencias, darse una vuelta por allí. Hay comida el sábado en una carpa que hemos montado, que es gratuita. Yo lo único que les pediría es que se apunten en la página web, porque es bueno que tengamos, bueno, pues el saber el número de personas que van a venir. Y nuestra página es, no estoy buscándolo, pero es congreso.ceu.es. Apuntarse es absolutamente gratuito. Congreso.ceu.es. El apuntarse es gratuito, pero requerido, entre otras cosas, porque, hombre, si resulta que van allí 3.000 personas que no se han apuntado, pues la comida es la que hay, oiga, y no van a reproducir el milagro de los panes y los peces. Y a los jóvenes les recuerdo, porque la tarde del sábado está bastante dedicada a los jóvenes, que son nuestra esperanza, que tenemos adoración con jacuna y luego tenemos cena y concierto, que para ellos, bueno, pues también es un momento como de ocio, de pasarlo bien, de divertirse. Hablando de jóvenes, resulta curioso, pero después de muchas décadas de descristianización de las sociedades occidentales, se está viviendo un doble fenómeno en todos los países de Occidente, que es, en primer lugar, un acercamiento cada vez mayor, sobre todo de la juventud, al fenómeno religioso, al cristianismo. Del 30 al 48% en España. Sí, señor. Y luego un paso de otras confesiones al catolicismo. Por ejemplo, ahora mismo la asistencia a las celebraciones semanales en el Reino Unido es mayor en la misa católica que en las celebraciones de carácter protestante, por primera vez en la historia. Es decir, se está produciendo un trasvase en general a las confesiones cristianas y dentro del cristianismo un trasvase de otras confesiones hacia el catolicismo. Y eso ya es un buen motivo de esperanza, entre otras cosas. Así lo creo, sí. Yo pienso que algo está pasando, que hay brotes verdes. El otro día comentábamos el tema de Rosalía, que también ha sido como muy impactante, es decir, que de repente Rosalía, Mónica Naranjo, es decir, gente conocida porque son artistas, no tienen ningún tipo de complejo ni de pudor en decir que tienen un vacío existencial que solo Dios puede llenar. Y yo creo que eso refleja el hecho de que hay una parte importante de la juventud a la que se les ha educado lejos de Dios, a la que no se les ha hablado de Dios para nada, no van a misa, sus padres no les han, imbuido en lo que es la religión católica y ellos notan ese vacío. Conozco algún ejemplo, varios, de hijos de amigos a los que en el colegio, en la clase de religión, les hablan de la Agenda 2030. Claro, con ese tipo de enfoque, pues no me extraña que se vayan descristianizando las sociedades, pero se bueno, al menos parece que hay una rápidamente. Reacción. Sí. Pero claro, también es lógico, siempre sabemos que la juventud es un poco reaccionaria a lo que ocurre, entonces yo creo que basta que no les quieran hablar de Dios y de religión, ellos, sin embargo, la buscan y la necesitan encontrarla porque tienen eso, como les digo, una necesidad de darle a su vida un sentido más trascendental, porque nuestra juventud es absolutamente materialista, muy egoísta en general. Pero luego ven que eso no les llena, es decir, la juerga, el iPad, el salir, las copas, pues está muy bien, pero al final llega un momento en que tú pides algo más de la vida. Y hemos visto algún ejemplo paradigmático recientemente, por ejemplo con la Dana, cómo se volcaron los jóvenes a lo bestia a través de Revuelta, deseando hacer cosas por los demás, deseando ayudar, deseando participar en tratar de mejorar algo, ¿no? Claro, porque al final eso te llena a ti mismo, es decir, cuando tú te ves que eres útil, que sirves a los demás, eso a ti te colma y te llena, y es lo que ellos buscan. Entonces es verdad que hay esos brotes verdes, hay movimientos como Efetá, Jacuna,
en donde los jóvenes están yendo de una forma pues muy mayoritaria, y nosotros el año pasado ya en el Congreso notamos una afluencia masiva de jóvenes que nos llegó a sorprender, y entonces este año queremos hacerles otra convocatoria, porque la tarde del sábado, bueno, pues viene Agustín Laje, por ejemplo, a dar una de las conferencias que sabemos que tiene dentro de los jóvenes pues gran predicamento, y estará a las 4:30 de la tarde. Pero luego, además, a esto les ponemos también una pata espiritual. Por primera vez en el Congreso hacemos una exposición del Santísimo durante el viernes y el sábado, con lo cual, bueno, los jóvenes pueden también estar con el Santísimo. Hay momento para la confesión, tenemos muchos curas para confesar, porque el año pasado de repente hubo una afluencia de jóvenes que querían confesarse. Bueno, algo está pasando. Entonces nosotros desde la ACDP, la Asociación Católica de Propagandistas, tenemos que dar respuesta y tenemos que permitir que esos jóvenes, que son nuestro futuro y que son nuestra esperanza, encuentren su camino, se encuentren cómodos, vengan al Congreso y sepan, bueno, pues que vamos por el camino. Si me permite, me voy a dirigir a esos jóvenes desde mi experiencia. Yo no soy católico, yo soy agnóstico. Yo fui criado como católico en un colegio que eran los maristas de Chamberí. Mi familia, mi madre es muy creyente, pero llega un momento donde, por motivos puramente racionales, pues dejé de creer, ¿no? Entonces, llegué a la conclusión pues de que no se puede demostrar científicamente que Dios exista. Pero ojo, espere, tampoco se puede... Hay un libro que se llama Pruebas científicas de que Dios existe, lo cual se lo recomiendo, don Luis. Y hay una mesa el sábado por la mañana que es Dios y la ciencia, donde vienen 3 personas, le paso luego el programa, a hablar de ese tema. Así como pequeño inciso. Pues a lo mejor le apetece venir a escuchar. Me paso yo, mi posición actual, no hay manera de demostrar que Dios exista, pero ojo, tampoco hay manera de demostrar lo contrario, que Dios no exista. Y desde luego existe un misterio fundamental, que es el siguiente: ¿de dónde narices hemos salido? O sea, y no hay respuesta a eso, y la creencia en un ser creador pues es una respuesta tan válida como lo que piensa Elon Musk, que piensa que estamos en una simulación. Pero un momento, termino. De todas las religiones que ha habido a lo largo de la historia, la religión católica se distingue de las demás por una cosa que es fundamental, que es que pone la dignidad del hombre a la par que Dios. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso es algo que en ninguna otra religión sucede, y que precisamente es lo que ha hecho posible que sea en el seno de la Europa católica, ojo, no cristiana, católica, donde nacieron los conceptos de derechos humanos preludiados en la Escuela de Salamanca. Precisamente por ese concepto de dignidad humana, y precisamente por ese concepto los misioneros y los guerreros católicos que fueron a América no fueron unos salvajes que iban a depredar y a violar, sino todo lo contrario, iban a tratar de convertir a la gente. La historia de España es tan maravillosa precisamente gracias al catolicismo, con lo cual, pues a un joven que se esté planteando las cosas, yo le diría, vamos a ver, no hay demostración de que Dios existe, desde mi punto de vista no, tampoco lo hay de lo contrario. Es la fe lo que al final te hace creer, y eso es un don de Dios, que te puede venir mañana, verdad. Y yo mismo no descarto que mañana de repente diga, leches, pues sí es verdad, si es que Dios existe. Entonces, independientemente de si existe un Dios o no, la Iglesia Católica es imprescindible por lo que tiene de humanismo y de elevación de la dignidad humana, que no lo tiene ninguna otra religión. Don Luis, si me permites, has dicho que, digamos que por motivos racionales te alejaste de Dios. Eso ocurre porque estás intentando meter una cosa infinita en una cabeza finita como la nuestra, como la humana, y por tanto jamás por motivos racionales lo vas a comprender. Porque estamos diseñados así, porque somos finitos, porque somos limitados. Estamos intentando meter todo el agua del océano en una taza. Entonces jamás por motivos racionales te acercarás a Dios. Efectivamente nos acercamos por la fe. Es una cuestión de fe. Y quería comentar por qué esa reacción de los jóvenes, o por qué ese acercamiento de los jóvenes a la religión, precisamente viene fundamentado porque los jóvenes, que per se son reaccionarios y digamos son rebeldes a lo cotidiano, a lo que se intenta implantar, claro, si ahora te están enseñando a que tienes que ser un individuo, los jóvenes buscan comunidad. Si te están enseñando a que todo vale, los jóvenes buscan estructura. Si te están enseñando a que no tendrás nada y serás feliz, los jóvenes buscan futuro. Y no hay nada más precioso y más bello que hacer que complete más a los jóvenes que el sentirse parte de un todo mucho más grande que ellos, que es Dios, por supuesto. Entonces,
me alegra profundamente en el sentido, entendedme, de todo este movimiento woke que ha atacado sistemáticamente las libertades, el sentido común, los principios y los valores, porque ha habido una reacción de la sociedad, porque los jóvenes se han levantado y han rechazado lo que las élites nos quieren imponer. Y entonces estoy profundamente orgulloso de que en España, por ejemplo, como decía antes, los jóvenes que han pasado del 30 al 48% católicos. Yo quería decir que me parece que María San Gil siempre está donde tiene que estar. Ha traído las gafas naranjas porque venía a Radio Libertad. Muy bien, doña María. Estabais hablando de la esperanza y del el lema del Congreso, que es tu esperanza. Y fijaos, el padre Apeles, ¿os acordáis del padre Apeles? Mucha gente decía eso, madre mía, el padre Apeles. Pues ¿sabéis qué leí hace poco del padre Apeles? Una reflexión que me marcó mucho. Él decía que lo peor que hizo Judas no fue traicionar a Cristo, sino suicidarse. La desesperanza, decía. Por eso. Perder la esperanza. Se suicidó. Y esa reflexión, mirad de nuevo, del padre Apeles, me llamó poderosamente la atención, porque es una manera de enfocar ese episodio trascendental de una manera también como muy humana. Muchas veces has pensado en Judas y dices, vaya ¿cómo fue capaz? Papelón, ¿no? Y también te pones en sus zapatos y dices, ¿cómo hace? Y creo que la gran pregunta es cómo se llega a perder la esperanza, que ahí es cuando estás aniquilado, efectivamente, y ese es ahí es donde hay que levantar todas las redes sociales de todo tipo para intentar que no se pierda la esperanza. En el mundo occidental hay una pandemia de suicidios desde hace mucho tiempo, alucinante, en el momento en que todo el mundo tiene más a mano, teóricamente, llevar adelante su vida como quiere y realizarse como quiere, sin imposiciones de ningún tipo, empezando por las religiosas. Y resulta que, fijaos, te viene Rosalía, que tiene absolutamente todo, y dice, pues es mucho peor sentir ahí carencias cuando lo tienes absolutamente todo. Entonces dices, me falta algo como muy esencial, ¿no? Y eso en este tipo de congresos habría que darlo con ese enfoque muy, muy pegado a los hechos, ¿no? Y luego, a mí me gustaría también ir a lo de congresos católicos y vida pública. ¿Por qué? Porque con los católicos en España pasa esto. Ah, bueno, sí, están ahí estos 4 que quedan, que se reúnan y que hagan un congreso, y en el momento en que los católicos empiezan a creer que son católicos y que pueden influir en la vida pública, ya hacen menos gracia, incluso a sus partidarios, a los que se benefician de que los católicos hagan militancia política, por ejemplo. En un momento dice, sois católico, pero no os seáis demasiado, por favor, a ver si... Y luego te viene alguna institución religiosa y hace también lo mismo y dice, venga, pues vamos ahora que hemos llegado a tener influencia y que la gente ha perdido miedo a decir que es católico en la calle, vamos a hacer el progre o el no católico. Y entonces hay un momento en que a mucho joven, por ejemplo, le generas mensajes como muy contradictorios, porque le dices, no tengáis miedo, salid, manifestaos, expresaos, y cuando lo hacen, desde algunas instancias dicen, y ahora para casa. Un momento, pero entonces, ¿de qué iba esto? Pasó con el movimiento de rebelión cívica también, ¿no? Te dicen, salid, que es por el bien de... ¿Y por qué me tengo que meter ahora en casa, no? Así que yo creo que este tipo de congresos son muy necesarios, pero siempre y cuando no sean un hito que te haces ahí en un año, sino una cerilla que enciendes y que se apaga. Pum. No, pero yo por explicar un poco más, esto depende de la Asociación Católica de Propagandistas. Nosotros somos propagandistas, o sea, nosotros hacemos propaganda de nuestra fe y hacemos este congreso anual donde reunimos, bueno, pues a muchos propagandistas de toda España y a todo el que quiera venir, y luego hacemos a lo largo de España en muchos centros nuestros jornadas de católicos y vida pública. Es decir, no es que hagamos una cosa en noviembre y punto y nos hemos terminado, claro, no, porque nos parece, no, al revés, por eso digo que nos parece muy importante tener todo el día levantada la bandera de la fe, es decir, de una manera o de otra, pero nosotros no entendemos que la fe haya que reducirla al ámbito íntimo ni a las sacristías, sino que uno vive su fe de forma pública y absolutamente con toda la naturalidad del mundo. Y eso queremos, porque además
basta que ahora mismo, es verdad, nosotros que tenemos ya una cierta edad nos criamos en una sociedad católica por costumbre, luego cada cual opta si tiene fe o no la tiene el don o no tiene el don, pero ahora es justo lo contrario, es decir, ahora estamos en una época absolutamente laicista, donde los católicos tenemos que hacernos valer también y decir que estamos presentes, sin imponer, sin molestar, sin forzar a nadie, pero oiga, un momentito, no me obligue a mí a que yo tenga que retraer mi fe y vivirla en la sacristía y punto colorado, no. Bueno, pues doña María, muchísimas gracias por haber estado aquí, muchísimas gracias por organizar este Congreso de Católicos y Vida Pública, 27ª edición, nada menos. Ha sido anualmente, o sea que todos los años, desde hace 27 años. Empezó en 1998. Efectivamente. Y este año se celebra con el lema Tu Esperanza. Como subtítulo, una frase de Hölderlin: donde está el peligro, crece también lo que salva. Se celebrará los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2025, organizado por el CEU, la Asociación Católica de Propagandistas. Se celebrará en la Universidad CEU San Pablo, en la calle Julián Romea 23. Y para apuntarse, porque es preciso apuntarse, la entrada es libre, pero hay que apuntarse porque los organizadores tienen derecho a organizar las cosas razonablemente bien, pues tienen ustedes que entrar en www.congreso.cu.es. Y no me diga, para terminar, que no es bonito el cartel. Es muy bonito. Nieto, ¿no? Es de Nieto, entonces pues desde aquí también a Nieto el agradecimiento más absoluto, porque nos ha hecho un cartel que no puede ser... Qué gran viñetista es Nieto. Es un tipo extraordinario, porque en una viñeta es capaz de resumir todo lo que yo en no sé cuántas palabras no sería capaz. Y también les cuento que hemos hecho camisetas para los jóvenes, con lo cual, bueno, pues les daremos camisetas el sábado en el Congreso, porque la viñeta es francamente bonita. Muy buena, muy buena. Y además a Nieto le pasa algo que es muy difícil, bueno, antes no lo era tanto, yo creo, que es dibujar sin mala baba y tocar temas, hacer crítica durísima, sin perder formas y mirad quién lo está diciendo, pero por eso valoro más incluso lo que hace Nieto, ¿no? Es muy elegante, siempre. Sí, y en una viñeta te condensa un editorial, se ve a tanta gente mirando sus lámparas donde las bombillas no funcionan y a alguien que lo que hace es recibir la luz desde arriba. Y que lleva una cruz. Y que lleva una cruz. Es que es perfecto. Muy bueno. Bueno, doña María, millones pues de todo gracias, don Luis, de verdad que es un gusto que me reciba y que me entreviste. El gusto es mío. Siempre tener aquí y verle siempre es un placer. Bueno, verles a todos, perdón. Bueno, pues hacemos una breve pausa publicitaria, despedimos a doña María y continuamos con la tertulia de hoy. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952 20 14 64. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech con su masaje, vibración y calor mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122 y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Presentamos Navarretinto,
probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva Pata Negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28, con total garantía de satisfacción. Lleva Radio Libertad siempre contigo. Descarga nuestra aplicación para iOS o para Android y disfruta de todos nuestros contenidos donde quieras y cuando quieras. Noticias, entretenimiento y la mejor compañía en tu móvil o en tu tableta. Radio Libertad, más cerca de ti. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...9:33 o 8:33 en las Islas Canarias. Ayer continuaba el juicio contra ese presunto delincuente que sigue con todo el morro ejerciendo de fiscal general del Estado, y declaraban pues Miguel Ángel Rodríguez, que hizo como siempre de Miguel Ángel Rodríguez, y declaraba también el novio de Ayuso, Alberto González Amador, que es la primera vez, por lo menos yo, que le escuchaba. No ha salido nunca en ningún sitio, ¿no, don Mario, hablando? Creo que es la primera vez. Alberto, no ha hecho tours mediáticos. Alberto González Amador es el denunciante, es el que presentó la denuncia contra García Ortiz, y ayer explicó ante el tribunal el porqué. Y es porque García Ortiz le ha destrozado la vida. O sea, un señor que tenía un contencioso con Hacienda, como hay 2.000 millones de contenciosos con Hacienda en todas partes. Y no entro ni salgo en quién tiene la razón, si Hacienda, si el señor, si... Me da igual, no es esa la cuestión. Aquí hemos visto casos muy sonados de Hacienda persiguiendo a futbolistas famosos. Xabi Alonso era uno de ellos. ¿Y Messi? Bueno, Xabi Alonso es... De hecho, yo propuse al Instituto Juan de Mariana, que otorga todos los años un premio a la libertad. Dásela a Xabi Alonso. Como decías que en el liberal, digo, joder, pues, con más razón. Xabi Alonso pues dijo: a mí Hacienda no me estafa, y recurrió contra Hacienda y al final ha ganado todos los juicios. Juicios de gente con Hacienda hay muchísimos. Hay alguna gente que son golfos, van a juicio porque son golfos. Hay otra gente que no son golfos, simplemente tienen un contencioso con Hacienda, que son los de Hacienda son unos piratas en muchas ocasiones. Y bueno, pues ya está. Lo del caso de este hombre era un caso más, como hay tantos. Y de repente, como ha declarado el fiscal del caso delante del tribunal, de repente le dicen: uy, hay que poner el foco en este caso. Y dice: ¿por qué? Dice: pues porque es la pareja de Isabel Díaz Ayuso. O sea, ya solo eso es terrible. Significa que a ti Hacienda te va a perseguir con más o menos saña, dependiendo de si eres pareja de un político de la oposición o no. Hombre, eso se llama dictadura, se llama autocracia, se llama utilizar el poder para perseguir al adversario político, y además para perseguir a quien se relaciona con el adversario político. Es terrible. Ni entro ni salgo en si este señor tenía razón en su pleito con Hacienda o la tenía Hacienda, porque no es la cuestión. La cuestión es que de repente ponen el foco sobre él simplemente por ser la pareja de Ayuso, y entonces un canalla, presuntamente García Ortiz, decide filtrar información confidencial de este hombre, al que le han puesto el San Benito de el defraudador confeso, que es mentira. Ni se le ha declarado defraudador, ni ha confesado nada. Y entonces a este hombre de repente le arruinan la vida. Y ayer lo contaba y señalaba a García Ortiz. Y les recomiendo que busquen el vídeo, que busquen cómo habla el novio de Ayuso, que le miren la cara. Y miren la cara de García Ortiz mientras él le está declarando. Luego, simplemente con eso, se pueden hacer ustedes una idea, una composición del lugar, de quién en la sala ayer representaba el bien y quién representaba el mal. E insisto, me importa un bledo cuál fuera el contencioso que tuviera con Hacienda. El contencioso creo que ya está, por otra parte, en los tribunales, y ya le castigarán si pagó menos Hacienda de lo que debía, o no le castigarán. Pero eso es otra cosa. No se puede permitir que un gobierno persiga
a un ciudadano particular y revele datos privados simplemente porque es la pareja de un dirigente de la oposición. Es que es tremendo el caso. No, yo puse un tuit precisamente ayer con esa parte de la comparecencia del señor, fijaos, González Amador. De González Amador. Fijaos qué cosas que nos cuesta localizar el nombre, porque es el novio de Ayuso, no es un ciudadano, no es un ciudadano cualquiera. Entonces, hay un momento en que el tipo se vuelve para encararse con el fiscal general del Estado. Y la comparación es tan esclarecedora. El lenguaje corporal, lo pone usted Sí, en su tweet. sí. Sí. ¿Quién es un tipo que con hechuras y quién es una piltrafa? Y plantarte ante el fiscal general del Estado en el país, en esta España gobernada por una mafia, hay que ponerse, ¿eh? Sí. Y si comparas con la cobarde de Begoña Gómez, ni te cuento, con la que hizo todo lo posible por evitar que se la viera entrar en un juzgado. Y cuando entró en un juzgado, para hacer la deposición que hizo. Es un término jurídico esto, ¿eh? Es alucinante. Y sobre todo, porque es que es orwelliano todo lo que nos está pasando. Los tipos que más dan lecciones, los tipos que hablan siempre de... Se presentan como los adalides de las luchas ciudadanas contra el poderoso, son la hez de la sociedad y la hez de los medios, porque esto, la gran culpa la tienen los medios, que se han prestado a ser la caja de resonancia del gobierno más infame y corrupto de la historia reciente de España. Es así. Este tipo podía haberse quitado de en medio mucho antes. Y son conscientes, fijaos, porque les están haciendo daño tanto a él como a la presidenta Ayuso, porque no se están dejando caer el uno al otro. Y porque el uno al otro, pues muy probablemente, Amador esté diciendo, González Amador esté diciendo, la que le he montado a Ayuso. Y Ayuso esté diciendo, la que está pasando este hombre por cometer el crimen de estar relacionado conmigo. Y en vez de hacer como hacen las ratas cuando hay un naufragio, o como hacen los socialistas cuando ven que uno de los suyos ya no tiene manera de ser salvado, se han puesto ahí. Y enfrente han tenido y tienen a toda la maldita cloaca, que para nuestra desgracia ya no corre por el subsuelo. Lo estamos viendo todos los días y apesta y emite, por ejemplo, sus efluvios desde Torre España, por ejemplo. Es infinitamente grave lo que está pasando y la entereza que demuestra este hombre ni os quiero contar, que encima tiene otra familia y que tiene niños ya no tan pequeños que ven la que le está cayendo a su padre. Muchos te pueden decir, Mario, sí, y los políticos. ¡Es que él no es político! ¿Qué es lo que dice? Sí, pero yo ahí sí que tengo que decir una cosa, y es que yo creo que es un error absoluto de Isabel Díaz Ayuso el haber aceptado que su pareja se convirtiera en una causa política. ¿Por qué lo digo? Porque ella echa leña al fuego cuando defiende a su pareja desde las instituciones de la Comunidad de Madrid. Si ella lo hubiera mantenido como yo no hablo de mi pareja, es una cosa privada de él y tal, no hubiera sido tal escándalo, pero ella contribuyó... No me sea ingenuo, le pongo un ejemplo que acabamos de conocer hace 2 días. Dice, ¿quién es el que ha hablado de Maribel Vilaplana? ¿Mazón? No, Mazón no ha puesto a la periodista con la que comió en el Ventorro en Candelero.
Da igual, les importa un bledo. Hubiera dicho Isabel Díaz Ayuso lo que hubiera dicho, ya, o habrían ido a por también cuando lo defiendes desde la tribuna pública, entonces ya es una causa política. Pero yo lo que quería decir al hilo de esto es lo siguiente. Álvaro García Ortiz es el fiscal general del Estado. Es decir, no sé si corrígeme si me equivoco, pero no sé si es la 7ª u 8ª autoridad del Estado en línea sucesoria. Estamos hablando de que el tipo que es el encargado de perseguir los delitos está sentado perseguido por un delito. No, es terrible. Nunca había pasado en la historia de ninguna democracia de Occidente que el fiscal general del Estado estuviera sentado en el banquillo de los acusados, acusado de un delito. Pero a más INRI resulta que esto, que es una operación orquestada por el uno de la trama, ¿no? Por Pedro Sánchez, ¿no? Donde ordena al fiscal general del Estado, la fiscalía de quien depende, ¿no? Que persiga a esto para hacer daño a Ayuso. Cuando estamos a punto de un nuevo clavo en el ataúd de Pedro Sánchez, sale el Partido Popular y lo rescata. Y entonces el día que todo el mundo tenía que estar pendiente de que el fiscal general del Estado iba a ser sentado en el banquillo de los acusados, y después de un año que tenía 365 días para dimitir Mazón, resulta que elige el día que van a juzgar al fiscal general del Estado. No podía hacerlo ni el domingo, ni el martes, ni hace un año. Le Tenía hacen que ser elegir el día que tal, sí. O sea, es del como... Partido Popular es y especialmente entonces, ¿dónde está torpe. la pinza? ¿Dónde está el balón de oxígeno del que hablan siempre de que Vox rescata a Pedro Sánchez cuando está a punto de caer? Ostras, que nunca había pasado nada a nivel institucional, democrático, de concepción del Estado misma, que el fiscal general del Estado iba a ser juzgado, y ese día sale el Partido Popular y levanta una liebre que podía haber elegido cualquier otro momento. Es brutal. Me parece una incompetencia. Es brutal. Es que ya no sé ni si es incompetencia, no sé si estaba incluso pactado. Pues no lo sé, y además ya es casualidad que se quieran cobrar a uno de los gobiernos donde se mantiene la línea de comunicación con Vox. Es muy casual esto, yo creo, ¿no? Que suceda en el peor momento para el PSOE, que tú decías apuñalar al que te deja abierta la posibilidad a entenderte con Vox. A entenderte con Vox. Y luego, no, el problema es también de pasa igual y se escudan en el bueno, no somos como ellos. Ya, pero es que no hay que quedarse en eso. Fijaos estos últimos tiempos los que salen andando. Noelia Núñez está pasando como la gran villana de la historia reciente de España. Y Mazón. Y el gobierno está presidido por el de la tesis doctor. Es que esto va así. Está presidido por el de la tesis doctoral, que tiene medio gobierno y administración con pufos de currículum, y se han permitido leerle la cartilla a la niña de la curva del PP. Y luego Mazón, vais a desviar la responsabilidad a Mazón. ¿En qué hubiera afectado que no estuviera Mazón en el Ventorro y estuviera en cualquier otro sitio? Para los hechos, digo. Para los hechos de lo que sucedió. Para nada. Da igual. O sea, si Mazón en lugar de estar en el Ventorro hubiera estado en el cine, pues habría pasado exactamente lo mismo. Con lo cual se está investigando, se está poniendo el foco sobre algo absurdo. Lo que sí habría cambiado el número de muertes es que la Confederación Hidrográfica del Júcar no hubiera estado 4 horas en silencio con el crecimiento del caudal del Barranco del Pollo. Eso sí que podía haber evitado que muriera el 90% de las víctimas. Y aquí preguntándole a una periodista si tiene el ticket del parking del día de que comió con Mazón. Claro. Por Dios. Y habéis visto cómo se reacciona desde el gobierno, por otro lado. El ministro de Memoria Democrática, que se encarama a una checa para hablar de la resignificación de la Puerta del Sol. Este pájaro salió ayer diciendo que él está limpio de polvo y paja, y dentro de 2 días te van a pedir que pidas perdón, como han pedido que pidan perdón por los ERE. Bueno, chicos, ¿sabéis quiénes son ya o no? ¿Habéis visto quiénes son? Como les deis 1 centímetro os van a reventar, y nos van a reventar a nosotros. No se enteran. Otra cosa, por cierto,
lo que sucedió en el pollo es consecuencia de la infame política medioambiental que se sigue desde hace ya décadas en España. ¿De verdad nadie en el PP va a aprovechar, por lo menos, para repensar esa aberración que defiende tanto como el PSOE? Porque en el PSOE, en el PP, se supone que hay ¿Cuál de gente todas las aberraciones te refieres? a la Agenda 2030, por decirlo así en general, y no, a la política medioambiental. ¿Por qué creéis que van de lado? Porque la compran. Si tú vas y le dices al PSOE lo que hay que decirle, oye tipos, esto que sucede es por vuestra culpa, por vuestra maldita culpa, por frenar obras de ingeniería que alteran la naturaleza, sí, como se ha hecho siempre, porque si no, no habría humanidad. Sí, es verdad. En el PP hay gente que sabe que hay que hacer ese tipo de obras y se calla o cede ante los que comparten de corazón lo del PSOE. Entonces os cegáis vosotros mismos la defensa. Por eso, cuando decimos ¿por qué no se defienden? Porque no pueden. Porque no pueden. Porque compran también esa mercancía averiada. Porque se rinden. Desde que se rindieron con lo del trasvase, se han rendido en todas. Perdón, el trasvase, el Plan Ideológico Nacional. Se han rendido en todas las de ese tipo. Tipos. Y ninguno va a decir, les compramos la agenda y encima nos destrozan cada vez que pueden. Nadie va a decir eso dentro del Partido Popular. Pues entonces es un partido que merece desaparecer. Estoy totalmente de acuerdo. El Partido Popular hay que darle un castigo moral y numérico en las urnas, que tenga que cerrar Génova por impago de la factura de la luz. No pueden volver a surgir por las traiciones que han cometido a este pueblo. 2 mayorías absolutas y se han rendido, efectivamente, Mario, a todas las agendas de la izquierda. Las han comprado todas. Las han comprado y las han promocionado desde Europa, porque recordemos que el Partido Popular gobierna en Europa fruto y origen de la tasa de basura, la zona de bajas emisiones, la campaña que hizo Almeida en Madrid, que ganó la alcaldía de Madrid diciendo que iba a anular la zona de bajas emisiones y lo que hizo fue ampliarla de Madrid Central a toda la almendra. Son una auténtica estafa. Ese es el problema que tienen, porque no se dan cuenta de que cuando les vienen muy mal dadas, ya digo, ellos se ciegan las vías de defensa. ¿Por qué? Porque además sí que parecen tener mucho más se me ha ido la palabra, estoy perfecto hoy, mucha más vergüenza a la hora de exhibir desvergüenza. O sea, ahí no se puede competir tampoco con el PSOE. Nunca vas a poder competir con el PSOE en desvergüenza, porque no eres como el PSOE, como me reclaman. Bueno, pues si no eres, no lo parezcas. No lo parezcas. Y además, a ver, por ejemplo, el caso Mazón, que nos lo presentan como, fijaos, no somos lo mismo. ¿Quería dimitir Mazón? ¿Quería dimitir Noelia Núñez? Ninguno de los dos querían dimitir. Entonces no me lo presentáis entonces por una cuestión moral. Porque no lo quería hacer. A este tío lo habéis bajado. Entonces, y a la otra la han pillado. Pero a ella también la bajaron. Porque lo que hizo ella fue, cuando le preguntaron, o sea, volver a esos días. Y ella dijo, yo no me voy de aquí. He dicho que esto se hizo así, no sé cuánto, pero yo no me voy. Y además se puso como era ella, es una chica arrojada. Farruca. Y le dijeron, bájate. Bájate. Y se baja. Mazón no ha querido irse de ahí. Entonces, si estás obligado, no es un acto moral. Si lo has hecho forzado, no puedes colgártelo en el pecho. Y como los de enfrente saben que no es moral, porque vienen de Sauna Adán y de las putas y de la coca, como vienen de ahí, te van a destrozar. Porque te lo mereces. Encima. Por atontado. Por atontado. No, y por cómplice. Hace tiempo retuiteé un hilo estremecedor que me envió mi hermano, donde narraba cómo funcionan las cárceles rusas, ¿no? Una cárcel rusa, pues explicaba cómo tú llegas allí porque te han pillado, yo qué sé, robando en un supermercado. Ingresas en la cárcel. Entonces el primer día te llega uno y dice, ¿por qué estás aquí? Y como se te ocurra responder otra cosa que no sea, ¿y a ti qué mierda te importa, Gil y tal?
estás muerto. O sea, como digan, no, es que me pillaron, uy, dicen, aquí está, la nenaza, y acabas de esclava sexual del matón de la galería, porque vas descendiendo en grados en lo que es el nivel del desprecio del resto de los reclusos. Tú no puedes estar en política con auténticos canallas, con auténticos mafiosos, y estar aquí, pues... diciendo, bueno, tendemos la mano a Sánchez para la reconstrucción. No, tienes que ir desde el primer día a decir, eres un criminal, Sánchez. Han muerto 229 personas por tu culpa, por tus políticas basura de antes de la Dana, por lo que no hicieron los organismos que dependen de ti en la Dana y porque retrasaste la ayuda 3 días después de la Dana. 229 muertos tienes a tus espaldas, como pasa con los al menos 15 muertos del apagón, donde han visto ustedes a Feijóo en algún momento decirle a Sánchez que cómo no dimite por las muertes que provocó su basura de política de renovables. ¿Han visto ustedes con la pandemia? Es que hicieron lo mismo, el PP dejó que se criminalizara a Ayuso, y ahora se recuerda la pandemia hablando de los ancianos muertos en las residencias de Madrid, donde murieron 7.000 ancianos. Fue terrible. Pero oiga, ¿y los otros 29.000 ancianos muertos en las otras residencias de España? No, eso no cuenta. Los muertos en la Dana, en la Castilla-La Mancha de García Paje, ¿han visto ustedes al PP preguntar alguna vez dónde estaba García Paje en el momento en que Mazón comía en el Ventorro? ¿Dónde estaba comiendo García Paje? ¿Qué estaba haciendo? ¿Comía? ¿Bebía? ¿Echaba un kiki? ¿Qué hacía? Hombre, que el Partido Popular es ese que ingresa en la cárcel de Moscú y termina de esclava sexual del matón de la cárcel, que es del PSOE. Hombre, por el amor de Dios, basta ya de partido, que se disuelvan. Si no saben hacer política, a la calle. Y que dejen paso a otros que sí estén dispuestos a plantar cara. No puede ser que aquí el Partido Popular esté sacrificando, como si fueran aztecas, sacrificando víctimas de su propio partido para aplacar al dios Sánchez, que es lo que hacen. Es de verdad. Fijaos, además, en los medios y tal. Ventorro. Y todo el mundo está ahí ya. Es que va a pasar ya, como pasó antes, ¿no? El comisario Urdazi, en Televisión Española. El Ventorro, en el partido de la Sauna Dan. Es que va a quedar el Ventorro, de verdad. El partido del Parador de Teruel, es que va a quedar el Ventorro. Son unos genios del mal, de la propaganda, y enfrente tienen a una panda que es profundamente desmoralizadora. ¿Por qué? Porque siguen concitando muchísimo voto. Y mucha gente que se piensa que no hay otra manera de... Bueno, vale, pues si no hay otra manera de... Chicos, cerrad, porque... cerrad España, quiero decir, porque esto ya no tiene remedio.